Cuando compras una CPU de gama alta, sea esta AMD o Intel, no estás adquiriendo un procesador muy diferente a uno de gama baja. Ese Ryzen 9 es prácticamente el mismo que un Ryzen 3, y lo mismo pasa con los procesadores de Intel. Entonces, ¿las marcas nos están engañando? Y ojo, que un Intel Core Ultra 9 o un Ryzen 9 pueden costar fácilmente más de $600, y el Intel Core Ultra 3 o el AMD Ryzen 3 están rondando los $100. Ok, ¿es esta acaso la afirmación más byte que has escuchado en tu vida? ¿O acaso puedo demostrarlo? Bueno, pues para resolver esta afirmación tan loca que acabo de hacer, voy a usar el estándar de Carl Sagan. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y aquí en este canal somos muy fans de Sagan. Así que quédate para descubrir que hay CPUs que pueden activar un núcleo extra desde la BIOS, procesadores que les podemos ampliar la caché pintándolos con un lápiz de grafito, y uno más, placas base, que con la BIOS adecuada nos dejan hacer overclock a procesadores que se supone que no pueden. Así que prepárate, abre los ojos, las neuronas y los oídos, pues se viene tremendo viaje. Ya que esto va a implicar hablar de los siguientes puntos: el transistor, la economía de escala, la lotería del silicio y, para terminar, el Binding. Y vamos a comenzar con el transistor, el invento que revolucionó la humanidad. Pero antes de seguir con el vídeo, os presento al patrocinador del mismo, que además os va a venir genial para el tema de hoy: CaseFan, una página web que ofrece licencias OEM legales y baratas de Windows, Office y demás software, que son además totalmente oficiales y con activación en línea. Estas keys son ya de por sí mucho más baratas que las que vende Microsoft en su tienda, pero es que además me han dado dos códigos de descuento. El primero es TUC50 y, como su nombre indica, nos da un 50% de rebaja en todas las claves de las versiones de Windows. Y el segundo, TUC62, nos da un 62% en Microsoft Office y en los diferentes packs de la tienda. Además, comprar una licencia es súper sencillo, en 5 clics la tienes. Además, puedes pagar con PayPal, tarjeta, y la clave te llegará rápidamente al mismo email que usaste para registrarte. Después lo activas y listo. Recordar usar los códigos TUC50 y TUC62, que además de obtener los descuentos, apoyáis muchísimo al canal. Muchísimas gracias a CaseFan por apoyarnos, y ahora volvamos al vídeo. Si miramos en nuestro entorno, nos daremos cuenta que estamos rodeados de procesadores. Ahora me estás viendo desde un dispositivo que tiene uno, y dirás: qué guay, qué listo eres, la CPU del smartphone o la computadora. No. Me refiero a la pantalla en sí misma. Tiene una CPU básica para el procesamiento de señal de vídeo, pero podemos ir mucho más allá y jugar un poquito. Las lámparas LED, los auriculares inalámbricos, tu smartphone, la tableta, el portátil, el PC de sobremesa, el microondas, la nevera, la lavadora. Con esto, en un hogar es muy fácil encontrarse más de 10 procesadores en diferentes aparatos. Y vamos a jugar un poquito más. Enuméramelos de tu casa y ponlo en los comentarios. Te voy a leer, y el que tenga menos le regalo, no sé, pues un abrazo. Y con bastante razón dirás: pero son todos muy distintos, no tienen nada que ver. Unos son de móvil, otros de consola, de PC, diferentes arquitecturas. Bueno, pues no creas que son tan distintos, ya que todos funcionan con la unidad básica. Y sí, voy a explicar muy brevemente el transistor. Un transistor es un pequeño componente electrónico que actúa como un interruptor o un amplificador de corriente. Tiene 3 patitas. Una controla y las otras 2 dejan pasar o bloquean la corriente. Cuando una pequeña señal activa ese control, el transistor permite que fluya una corriente mayor, así está amplificando. Y también esto lo convierte en la pieza clave para encender, apagar o amplificar señales eléctricas. Un ejemplo muy básico sería el circuito con el que podemos encender una bombilla. Ese interruptor sería el transistor a escala gigantesca. Y ahora, ¿cómo lo usamos para la informática? Bueno, estoy seguro de que te suena de algo eso del lenguaje o sistema binario, y que probablemente sabes que es la base que hay en el fondo de cómo realmente tu flamante procesador o tarjeta gráfica entiende o interpreta las órdenes de cualquier línea de código. ¿Y no te has preguntado nunca por qué, teniendo 10 cifras, todo el lenguaje informático se acaba transcribiendo a enormes acumulaciones de ceros y unos? Esto es precisamente porque todo pasa por los transistores, porque 0 y 1 significan precisamente eso: el encendido y el apagado del transistor. Y este representa esos estados de la siguiente manera: cuando deja pasar la corriente es un 1, y cuando no la deja pasar es un 0. Y combinando millones de transistores que representan estos ceros y unos, los ordenadores pueden hacer los cálculos, guardar información y ejecutar programas. En resumen, los transistores son los ladrillos básicos de toda la tecnología digital.
Como ya comenté en otro vídeo, serían como nuestras pequeñas neuronas. Y el sistema binario es el lenguaje que hablan, y juntos hacen posible desde tus redes sociales hasta las misiones espaciales. El transistor para mí es desde el fuego el mayor invento de la humanidad. Igual me acabo de flipar un poco, ¿vale? Pero del siglo XX yo diría que sin duda. Y ahora vamos a ver un poquito de su historia. Este pequeño artefacto fue creado en los laboratorios Bell en el año 1947 por John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley. La verdad es que tremendos cracks estos pibes, que hasta les dieron un Nobel de Física en el año 1956. Esto sí que es un logro, ¿vale? Y no mi platino del Baldur's Gate 3. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Vamos a detenernos un poco más en estos tres genios y en el contexto temporal de la invención, porque creo que no estamos siendo plenamente conscientes. Estamos en los años 40. Ni siquiera existe aún la NASA, que esta se fundó en 1958. Y los laboratorios Bell, sí, de Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, eran el centro más potente del mundo de I+D. Y estos a su vez pertenecían a la empresa americana AT&T. Y ahora seguramente estarás pensando, ¿no me suena esto de nada? Ahí yo creo que no han inventado nada, que te estás flipando un montón. Bueno, pues agárrate un poquito la silla, porque entre sus patentes y descubrimientos más importantes destacan lo siguiente. Obviamente, el transistor, el láser, la fibra óptica, la tecnología DSL, la tecnología móvil, los satélites de comunicaciones, el sistema operativo Unix, el reloj de cuarzo, la célula solar, el sensor CCD, el MOSFET, la teoría de la información, la libreta de un solo uso, el lenguaje de programación C++ y los labubus. ¿Labubu? ¿Labubu? ¿Sabéis lo que es? Pues bueno, esto último no, era solamente para ver si estabais ahí atentos, ¿vale? En total, sus investigaciones han ganado, atención, 9 premios Nobel, 4 premios Turing, 2 Grammy y un Emmy. Sí, ¿cómo te quedas ahora, vale? ¿Son unos cracks o no? Y has oído bien, he dicho Grammys y Emmys. Si crees que te estoy mintiendo, vete a la Wikipedia y compruébalo. Te leo en los comentarios. Bueno, y para entender bien cómo de crack era el señor John Bardeen, déjame que os cuente esta anécdota suya de los premios Nobel. Como comenté antes, los 3 científicos que inventaron los transistores ganaron un Nobel de Física, lo que implica una pomposa ceremonia de entrega de los galardones en Estocolmo, Suecia, y la preside el rey de la época, Gustavo VI. Lo normal ante semejante honor es ir con toda tu familia, mujer, los hijos, el perro, el gato, ¿no? Lo normal. O sea, no te dan un Nobel cada día. Bueno, pues cuando a Bardeen le tocó pasar, el rey le preguntó por su familia, y este le dijo que solamente había llevado a su hijo pequeño porque los dos mayores tenían que estudiar mucho para la Universidad de Harvard. El rey flipó en colores y le dijo que la siguiente vez que se vieran tenía que traer a toda su familia, al completo. Y John cogió y le respondió que sí, que sin problema, que lo traería. Evidentemente, todos los allí presentes se rieron por la broma que acaba de hacer John Bardeen, básicamente porque nadie había ganado nunca 2 premios Nobel en la misma categoría. Pero estaréis sospechando que efectivamente, en el año 1972, Bardeen volvió a Estocolmo y recibió su segundo Nobel en física junto a Leon Cooper y John Schrieffer, ¿vale? Este apellido es un poco complicado, por la teoría de la superconductividad. Esta vez, además, cumplió la promesa que le hizo al rey y acudió acompañado con sus 3 hijos y su mujer. Y hasta hoy, John Bardeen es el único ser humano que ha ganado 2 premios Nobel de Física y quizá también tiene un récord a la vacilada a un rey más épica de la historia. Y ahora vamos a volver con los transistores y las CPUs. Como os decía, cuando digo que todos los procesadores tienen transistores, no exagero. Smartphone, portátiles, sobremesas, los Apple Silicon, las consolas, incluso las Nintendo. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Prácticamente todas las CPUs comerciales están basadas en transistores como la unidad básica de funcionamiento. Perfecto, ya tenemos la primera razón para entender qué hace que todas las CPUs de base sean iguales. El primer granito para que veáis cómo AMD e Intel no se engañan con sus CPUs. Pero vamos a seguir porque cada vez las razones van a ser más polémicas. Vamos a entrar ahora con la economía de escala. Muy bien, vamos a volver a poner el foco en AMD e Intel. Ambas empresas tienen que vender, ser rentables y sobre todo a la hora de fabricar sus chips, ya que estos se imprimen en sus famosas foundries de las que hablamos en este vídeo de aquí arriba, ¿vale? Y en las obleas de silicio ultra puro. Oblea que, por cierto, me he comprado para poder enseñarosla. Mirad qué belleza, ¿vale? Y ahí se pueden ver todos los chips. Chips, mira. Mira qué belleza, papá. Todos esos puntitos que veis ahí son chips. A ver. ¡Qué asco! Sabe malísimo el silicio. Bueno, pues cada puntito de esa oblea, cada chip que hemos visto,
son un montón de transistores, un montón de millones de transistores, y se graban cada uno como un sello en una carta. Bueno, como varios sellos a la vez, porque las obleas son grandecitas, como habéis podido ver, y tienen un montón de chips dentro. Después solo tienes que recortar un trozo y voila, tienes lo que sería una CPU lista para empaquetar y vender. Bueno, me acabo de pegar un tremendo resumen, lo sé, ¿vale? Lo hablaremos esto con más detalle en otro vídeo, pero por ahora nos es muy funcional. Y a partir de aquí hay dos maneras de hacer las cosas. Puedes diseñar una CPU muy pequeña y unir varias para ir aumentando su potencia global, o puedes hacer chips más grandes y apagar las partes que no necesitas o no sirven. Así que tenemos dos enfoques, el de AMD, que es el de escalar sumando, y el de Intel, que es el de desescalar recortando. Vamos a comenzar ahora con el sistema de AMD, unir chips pequeños para hacer procesadores más grandes. Y aunque os aviso que en los chips pequeños no queda otra que apagar, pero vamos a verlo desde su inicio. Este sistema fue implementado en 2017 con las famosas CPUs AMD Ryzen. Aquí tienen varias gamas. Ryzen 3, que tiene normalmente 4 núcleos, Ryzen 5, que tienen 6, Ryzen 7 con 8, y luego está el Ryzen 9, que tiene 12 o 16. Como veis, tenemos una gran variedad de procesadores. No, bueno, pues solo fabrican un procesador. Y vamos a ver esto en detalle. Los rojos tienen un sistema de producción de chips muy especial. En cada generación de CPUs hay una unidad básica de silicio funcional. Esto se le llama CCD, Core Complex Die. En los Ryzen 9000 este tiene 8 núcleos. Entonces, para fabricar un Ryzen 5 de 6 núcleos, hay un CCD de 8 cores, pero con 2 apagados. Luego veremos estos motivos, no os preocupéis. Un Ryzen 7 tiene 8 núcleos, con lo que tendría un CCD completo y funcional. Y ahora llega lo interesante. Un Ryzen 9, 9900X, por ejemplo, tiene 12 núcleos, ¿veis? Aquí ya vamos sumando. Y para crearlo usarán 2 CCDs con 6 núcleos activos en cada uno, dejando 4 apagados. Y ahora ya sí llegamos al tope de gama de esta serie, que es el 9950X, con 16 núcleos que sí ya van a tener 2 CCDs completos de 8 núcleos, completamente funcionales. Bueno, aquí seguro que algo te dice que esto no puede ser tan sencillo y realmente no lo es, ¿vale? Estos CCDs tienen que poder comunicarse entre ellos, la RAM y básicamente el resto del ordenador, con lo que necesitamos un chip extra que gestione todas estas conexiones y además el orden de trabajo de la CPU. Os voy a presentar ahora el CIOD, cuyas siglas son Client IO Die. IOD significa entrada y salida en inglés. Y aquí dentro está la GPU integrada, si la tiene, ¿vale? Porque hay algunos que no tienen, las conexiones PCI Express, los USBs, el sonido y obviamente todas las interconexiones para que los núcleos de la CPU hablen entre ellos y trabajen en sintonía. Sí, como una orquesta sinfónica. Como veis, es un silicio muy importante y realmente muy poco conocido. Para los más viejos, esto antes estaba en la placa base como el puente norte. Pero siempre hay peros. Veamos las partes negativas de este sistema de crear procesadores MCM, que ahora explicaremos qué significan estas siglas. Este chip intermediario genera latencia, cola de trabajo y además se puede llegar a saturar. Como veis, no todo es perfecto. Además, obviamente, del coste extra de este chip dentro del propio encapsulado del procesador. Lo que ganamos aquí es que estamos fabricando realmente solamente un CCD y lo podemos escalar y meter más y más. ¿Pero hasta dónde podemos llegar? Bueno, pues este sistema AMD lo lleva al máximo con sus gamas para estaciones de trabajo y servidores, los EPYC y los Threadripper, como por ejemplo el 9995WX, que tiene, atención, la friolera de 96 cores reales. Esto hace que físicamente tenga dentro 12 chips CCD de 8 cores cada uno. Va sin silicio el amigo. Y las siglas que os he comentado antes, MCM, es Multi-Chip Module, que es el sistema que usa AMD para empaquetar estos chips. Y ahora sí, vamos con el sistema de Intel. Ellos son más de chips monolíticos grandotes. Fabrican, por así decirlo, un diseño completo, por ejemplo, un Core i9 14900K con sus 8 núcleos grandes y los 16 pequeños, y estos todos se imprimen de golpe, y después se seleccionan qué chips se apagan para así crear, por ejemplo, un i7. Y luego aparte tienen otro diseño de chips para ir del i5 y apagar y tener un i3. Aquí hoy obviamente estoy generalizando un poco, ya que a lo largo de la historia han ido cambiando ligeramente este sistema, pero a grandes rasgos es el que tienen. Pero vamos, que tienes que fabricar un chip enorme, con todo dentro, ¿vale? La GPU, las interconexiones, la controladora y por supuesto los núcleos, sean grandes o pequeños, y de ahí revisar los que están bien para que sean los topes de gama, dejar los que salen con defectos para el i7 o, lo que he comentado antes, transformarlos en i5 o en i3. Y claro, esto tiene la gran desventaja de que este sistema es que hace que todo sea mucho más caro. De aquí salen también esos procesadores de Intel que son con la letra F, que os preguntaréis, ¿qué es esto? Bueno, pues
es la gráfica integrada que ha salido mal, entonces la apagan del todo y te lo venden como un producto inferior. Así que ya sabes, presiona F para respetos por la GPU. ¿Y los beneficios del sistema de Intel? Bueno, pues por nombrar algunos, tienen mejor latencia, mejor comunicación entre los núcleos y también lo mismo con la RAM y la GPU interna. Es el beneficio del sistema monolítico de Intel. Esto ha sido la tónica general de la compañía azul hasta que en las últimas generaciones han decidido cambiar un poco y usar un sistema MCM parecido al de AMD. ¿Y por qué usan este sistema? Quizá porque los del equipo rojo les están ahí comiendo la tostada. Si acabas de pensar esto, dale a suscribir, like y comenta algo. Este sistema lo están haciendo con las CPUs de las gamas Core Ultra, las últimas y más modernas, que están usando un sistema MCM al que le llaman ellos Foveros 3D, en el que tú aparentemente ves un chip monolítico, pero en realidad es un conjunto de chips unidos como si fuese un puzzle, o lo que es lo mismo, un sistema de empaquetado de chips 3D ya que se unen por debajo. La verdad es que esto es una pasada y es bastante más complejo y caro de implementar que el de AMD, con los chips separados. Y aquí si miramos el silicio podemos ver la GPU, los núcleos grandes, los núcleos pequeños, las cachés. Este sistema es complejo, pero a Intel le está sirviendo muy bien ya que puede aprovechar mejor cada milímetro de la oblea de silicio. Incluso hacer locuras como que la parte del silicio de los núcleos las fabrique TSMC y la GPU sea de las foundries propias de Intel. Esto técnicamente es una virguería, chapó aquí por el equipo de Intel y esperemos que lo refinen tan bien como lo ha hecho AMD para que tengamos una buena competencia. Pero todo esto que hemos explicado necesita unas capas más para comprender bien lo de que nos engañan las marcas. ¿Por qué hay chips que se rompen y otros no? Bueno, pues por una cosita que se llama la lotería del silicio. Este factor es muy bonito, ya veréis, a mí me encanta. Cuando las fundiciones se hacen los chips, se imprimen, pero no todos salen de la misma calidad. Tú cada vez que usas un tampón para sellar, como comentamos antes, nunca te salen dos sellos iguales. Son parecidos. Tienen el mismo dibujo, pero no son iguales. Bueno, pues esto pasa similar con los procesadores. De cada oblea hay un tanto por ciento de chips que son perfectos. Y todos sus núcleos funcionan y además a las máximas velocidades con el voltaje adecuado. Estos son potenciales gama alta, lo que serían los Ryzen 9 o i9. Luego tenemos otro porcentaje de chips que tienen fallos. Puede que algunas de sus partes no funcionen o que no lleguen a las velocidades adecuadas para ser comercializadas. Un ejemplo muy fácil con esto es que tú, en principio, quieres imprimir un Core Ultra 9, pero sale un poco pocho. Entonces le apagas dos cositas y tienes un Core Ultra 7. Por esta lotería del silicio, tenemos chips que tienen bastantes fallos, baja velocidad y algún core muerto, o incluso algunos son completamente inservibles y van a la basura. Los que tienen peores características obviamente van directos a las gamas bajas tanto de AMD como los de Intel. Esto realmente no es una estrategia maquiavélica. Nadie puede saltarse la lotería del silicio, simplemente es así y la aprovechan. Y esta es la forma con la que las empresas consiguen optimizar todo el silicio que gastan. Vamos, que la única manera de controlar este factor random que tiene imprimir con este material es detectarlo, categorizarlo y crear diferentes gamas para poder dar salida a los productos fallidos o imperfectos. Esto genera situaciones muy curiosas. Vamos con una historia de la vieja escuela. En el año 2010 AMD presentó el Athlon 2 X3 445, una CPU de 3 núcleos. Seguro que os extraña, y es normal, ya que casi todo en informática suele ser par, 2 núcleos, 8 núcleos, 6 núcleos. Pues gracias a esta extrañeza, alguien descubrió que en realidad esa CPU tenía un cuarto núcleo físico, o sea, un chip desactivado durante la fabricación, y bicheando se dieron cuenta que desde la BIOS se podía revivir. Gente con ojo suficiente como para activar un parámetro y voilá, tú has pasado de un precio barato, pero te has agenciado una CPU que de repente sube de gama a un Phenom 2 de 4 núcleos. Esto suena muy bonito, pero también tiene sus riesgos. Normalmente estos cores muertos lo estaban por una razón de peso. O bien no aguantaban las mismas frecuencias, o necesitaban más voltaje, o directamente estaban rotos y te podías exponer a errores y fallos. Pero oye, ¿por qué no jugar también nosotros a la lotería, no? Con lo que molan las cosas gratis, no te digo. Y esto que en su día era común fue cambiando poco a poco y conforme AMD mejoraba sus procesos de fabricación, y es que en la mayoría de los casos este cuarto core estaba pagado solo porque les interesaba para vender la gama baja, no por ser defectuosos, así que para el final de la vida de estas CPUs había muy poco riesgo al activar ese cuarto core. Recuerdo también como con un lápiz HB de grafito, un material que conduce la electricidad, podías unir ciertos puntos de la CPU y esto provocaba que se activara una caché extra en el procesador. Otra vez, una forma bastante barata de pasar de una gama baja a una gama media.
Lo jodido, como decía antes, es que a veces esta caché estaba apagada porque estaba rota, y entonces tu procesador grafiteado petaba por todos lados. Pero como el lápiz se puede borrar, pasabas tu gomita por las líneas y listo, problema resuelto, CPU estable otra vez. Pero si tenías suerte, gozabas de tu Duron pasado a Athlon. Y tú dirás, vale Arturo, pero deja de ponerme los dientes largos porque ahora seguro que todo esto lo han afinado y ya no pasa. Pues no. Hay casos actuales como el de las tarjetas gráficas de última generación de AMD, las RX 9070, en la que si metemos la BIOS de la GPU top, o sea lo que sería la RX 9070 XT, y la inyectamos a su hermana pequeña, la 9070, conseguimos que esta última mejore su rendimiento en un 25%. Obviamente esto genera y consuma más energía y se caliente más, pero vemos que con un simple cambio de BIOS nos ahorramos unos dineritos. Nada mal. Creo que con estos ejemplos se va entendiendo un poquito mejor esto de la lotería del silicio. Sé que muchos quizá ya sabíais la mayoría de estas anécdotas, pero el punto es que puedas compartir este vídeo con alguien que no sabe nada de foundries, obleas, frecuencias o transistores, para que pueda entender mejor cómo funcionan los fabricantes y por qué tanta gama de productos y tanto precio diferente. Lo de la lotería del silicio se entiende medio fácil solamente con el nombre, pero ahora vamos con la última palabra rara, el binning. Esta palabreja vendría a significar la selección fina entre los chips. El cómo seleccionar los mejores de los mejores. Ya sé que suena muy técnico, pero es casi lo mismo que se hace con la fruta. La que más bonita es, más brilla y menos roces tiene, la seleccionas, la pones en la caja más premium y obviamente la cobras más cara, ¿no? Bueno, pues aquí hace lo mismo pero con los chips, y es aplicando ese binning de donde se sacan de la manga esos Intel Core i9 14900KS o los antiguos AMD Black Edition, que cuestan un ojito de la cara. Esto lo hacen después de seleccionar qué chip está completo, ven hasta dónde llegan las frecuencias, miden qué voltaje necesita para llegar a unos megahercios específicos y con toda esa información deciden en qué segmento lo van a vender. Y aquí volvemos otra vez a la lotería del silicio, que no solo crea chips imperfectos o rotos, lo que sería tener mala suerte, sino que también puede ser afortunado y que se creen auténticas rarezas de procesadores que tienen una potencia fuera de serie. Vale, esto es el mejor PC que se puede tener. No se puede aspirar a más como un usuario. Bueno, en la NASA a lo mejor puedes conseguir algo mejor, pero como usuario normal es lo máximo a lo que puedes aspirar, ¿vale? Y ojo, hay empresas que se dedican a comprar cientos y cientos de CPUs para testearlas y calificarlas. Así después las pueden vender en función de la calidad de su silicio, sobre todo de AMD, que ya no tiene la gama Black Edition que os he comentado antes. Bueno, pues estas empresas pasan una utilidad de testeo que mide voltajes, frecuencias, temperaturas y consumos. Con todos estos datos le dan una puntuación a los procesadores y una categoría. Los más raros, los Pokémon míticos, se les pone la etiqueta de Platinum y van bajando a Gold, Silver y Bronze. Los más tops llegan a frecuencias más altas con menos voltaje y además se calientan menos. Son sobre todo buscados para hacer overclock. Como curiosidad, os diré que yo mismo, ¿vale?, hice esto para el PC que Nate le montó a Digref. El 5950X que se usó era calidad Platinum. Yo hice un montón de pruebas a 20 CPUs para encontrarlo. Súper loco esto, ¿eh? Solamente había un 2% de posibilidades y el número 19 salió platino. Aquí, como veis, Digref siempre gana. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Las marcas nos timan? Bueno, timar es una palabra, digamos, muy fea. Podríamos decir mejor que optimizar los medios de producción y aprovechar la economía de escala de sus fundiciones no está mal de base. Donde yo veo más el problema es que si no entiendes bien estas cosas que he tratado de explicaros, pues es muy fácil caer en el FOMO y pensar que comprando un KS Ultra Premium estás comprando algo mucho mejor que comprando un procesador de gama alta normal. Toda la narrativa tecnológica cebada obviamente por Intel y AMD, en el caso de los procesadores, se centra siempre en enormes avances, megahercios, turbo, benchmark y nombres chulísimos y mucha gama de opciones, pero que se habla menos de cómo se definen estos precios, qué procesos están implicados y de que al final siempre estás comprando más o menos transistores. Yo ya os he dicho en varios vídeos que soy un mega friki de todo esto y a mí me flipa, pero me gusta que en este canal vayamos entendiendo qué hay detrás de los neones y las cajas relucientes, para siempre comprar con cabeza. Pensar muy bien lo que realmente necesitamos y no caer encima en bandos o en verdades más emocionales que nunca se traducen ni en un buen rendimiento
ni en que haya de verdad una competencia sana que nos favorezca. Con todo lo que os he contado en este vídeo, podemos entender que, por ejemplo, en estos procesos de fabricación, las empresas van adquiriendo experiencia, creando modelos de CPUs y cada vez les salen mejor. Al principio les salen más chips malos y además de que con eso van llenando las gamas medias y bajas. Pues si te dejas guiar por el ansia, probablemente acabes comprando un chip peor de los que salen en una nueva hornada, cuando Intel o AMD ya han pillado experiencia en fundir esos chips, que les salen siempre al final más perfectos. Por eso insisto tanto en que mucho cuidado con volverse loco y querer comprar todo según sale. No sé si he forzado mucho el byte con el inicio del vídeo, pero quería que supierais que hoy en día un Ryzen 5 de 6 núcleos puede que tenga 2 apagados que no están rotos, simplemente los han capado y los venden así para mantener la escalera de precios. Y estarás pensando muy correctamente, hostias, gracias Arturo, porque ahora mismo voy a usar el truco de la BIOS o del lápiz para activarlos. Y así me compro un Ryzen 5, pero me hago con la potencia de un Ryzen 7. Bueno, pues siento decirte yo que AMD o Intel no son hermanitas de la caridad y desde hace tiempo los cores activados están cortados con láser para que sea completamente imposible hacer cualquier truco, ya sea a nivel de BIOS, de lápiz o lo que sea. Esto es lo que os decía de los bandos. No es que seáis Team Intel o Team AMD, porque aquí los equipos de verdad somos los usuarios contra los vendedores. Y no me refiero a los de las tiendas, ya me entendéis. Cuanto más sepamos de verdad de estas cosas que no suelen hablarse, más críticos seremos. Podremos analizar mejor los benchmarks, los resultados y sobre todo podremos tratar de detectar cuando hay una tecnología que de verdad da un salto y ver si la necesitamos. Entonces, teniendo toda esta información fresca de los transistores, la economía de escala, la lotería del silicio y el binding, ¿nos están tomando el pelo? Aquí quiero leer tu opinión en los comentarios. Y espero de verdad que el vídeo te haya gustado, entretenido, así que dale like, suscríbete, compártelo, nos vemos en el futuro y adiós.